una reflexión sobre la violencia verbal en el fútbol a raíz de lo ocurrido en el Reino de Navarra. Vamos a ello. Hola a todos. Vamos a hablar de la denuncia que presentó el Real Madrid contra Martínez Munuera. Sé que se ha hablado mucho ya de esto, pero quiero profundizar en algunos aspectos que emergen de esta situación, porque creo que no se les ha dado la importancia debida. Como sabéis, el Real Madrid ha presentado una denuncia contra el árbitro del partido de Osasuna-Real Madrid. Exactamente, decía la denuncia de Real Madrid: nuestro club ha presentado una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el árbitro del partido, Juan Martínez Munuera. Como consecuencia de la redacción negligente del acta arbitral, este colegiado omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada contra nuestro jugador Vinicius Junior, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores en el mismo momento en el que estos se estaban produciendo. Es decir, primera evidencia, el Real Madrid, que hasta ahora, en este año y medio que lleva Vinicius pues aguantando este tipo de insultos, el Real Madrid por primera vez parece ya dispuesto a marcar a los árbitros, a presionar como es debido a los árbitros en el caso de que no contemplen los insultos, las vejaciones que reciben sus jugadores desde la grada. Genial. Esta es la primera evidencia. No creo que vaya a ser un caso aislado. Creo que a partir de ahora esa va a ser la tónica. Hay insultos, vamos a ver si el árbitro lo pone en el acta. No lo pone, denuncia al canto. Así los árbitros sabrán, porque lo cierto es que por más que el CTA en su comunicado posterior lo niegue, el comunicado del CTA miente reiteradamente, pues Vinicius ha recibido insultos racistas o insultos de odio en prácticamente casi todos, no todos, ha habido excepciones, pero en casi todos los estadios del fútbol español en el último año y medio. Y en ningún caso los árbitros han recogido este tipo de insultos. Entonces, hace bien el Real Madrid en cambiar esta actitud. Es la primera gran noticia que podemos sacar, la primera conclusión que podemos sacar de esta situación con respecto a lo sucedido el domingo en el Reino de Navarra, el sábado. Siguiente conclusión: los jugadores de Real Madrid tenían una consigna, entiendo que por parte del club, de advertir al colegiado ante estas situaciones. No me parece casual que Carvajal y Rüdiger, los dos, actuaran de forma automática y además de la misma forma. Es decir, parecía bastante evidente que estaban ya predispuestos a hacer eso. Escuchan el cántico, los dos, en distintos momentos, se giran hacia el árbitro, hacen el mismo gesto. De hecho, ¿has visto? ¿Has oído? Escuchas, le hacen el mismo gesto y le advierten de que están gritándole a Vinicius pues gritos de odio. Por lo tanto, los jugadores de Real Madrid a partir de ahora van a estar al tanto para también presionar al árbitro cada vez que suceda esto. Es decir, lo que tenían que haber hecho desde el primer momento. No permitir que aquí no pasase nada, que es a fin de cuentas lo que quieren toda esta caterva de antimadridistas, de la que forman parte no solo los energúmenos que están en la grada y gritan eso, sino también esos periodistas que han alimentado, han auspiciado, han creado, han activado, son la raíz de este gran problema, fueron los que iniciaron este problema y los que luego lo han ido pues, alentando desde sus púlpitos y que prefieren poner el foco en las provocaciones, supuestas provocaciones de Vinicius, que no contra, obviamente, su propia culpabilidad. Bien por el club, por haber iniciado esta política, bien por los jugadores por haber iniciado esta política. Vamos al comunicado del CTA. El CTA miente, pero el comunicado del CTA lo que revela es una circunstancia también evidente, pero bueno, que ahora se manifiesta, y es la animadversión, el enfrentamiento que mantiene el CTA contra el Real Madrid, Lo que es evidente y se ve en este manifiesto es que ese comunicado, que tiene la firma de Medina Cantalejo, aunque no la rubricase formalmente, pero evidentemente ese comunicado lo ha redactado Medina Cantalejo o lo ha dictado Medina Cantalejo, es un comunicado primero en el que mienten, en el que manipulan los hechos, y es un comunicado donde se manifiesta ese enfrentamiento, esa animadversión hacia Real Madrid. Es decir, miente el comunicado cuando dice que
el colegiado no fue advertido por los jugadores de Real Madrid. Lo hemos visto en las imágenes de Real Madrid Televisión. Yo creo que ellos habían visto la de Carvajal, pero no habían visto la toma del colegiado asintiendo a los gestos de Carvajal, pero sobre todo no habían visto la de Rüdiger, que es esas, vamos, no tiene defensa. Rüdiger a poca distancia del colegiado le está mirando y Rüdiger le advierte de los gritos. Caso omiso. Dice también la federación bueno, que es que ellos ya tienen un delegado federativo de la grada que es el que hace ese informe. Surgió ese mismo día, ayer, informaciones por parte de los medios de todos esos voceros, esos árbitros de cámara que tiene el CTA repartidos por los medios, pues Juanfe en el Chiringuito, Fouto en la cadena COPE, ¿no? Y Turralde en la cadena SER, que bueno, venían a decir pues otra mentira, otra cosa que no se ajusta a la verdad, y era que los colegiados solo tienen el deber de informar de gritos racistas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Mintieron los portavoces del CTA en los medios y mintieron porque el CTA les pidió que mintieran. Los tres dijeron lo mismo y vamos aquí a lo que dice el protocolo. Dice, detención del partido. El árbitro detendrá el partido y comunicará al delegado de campo la existencia de violencia verbal continuada. Violencia verbal continuada. El delegado, bien a través de la megafonía del campo, personalmente advertirá a los autores para que depongan su actitud. El famoso protocolo de Infantino, a fin de cuentas. Medida 2. Suspensión temporal del partido. Si persiste la violencia verbal habiendo sido advertido el público con anterioridad, el árbitro suspenderá temporalmente el partido e invitará a los equipos a retirarse a los vestuarios. Se repiten los mensajes por megafonía. Este es el segundo. El primer punto es el que vivimos en Valencia, el segundo punto es el que debimos haber vivido en Valencia, porque en la expulsión de Vinicius, en esa expulsión negligente, dicho por una sentencia de una jueza en Valencia, en Mestalla, el famoso ahogamiento o asfixia de Hugo Duro a Vinicius, que provocó la expulsión del brasileño, ahí la grada del Valencia por segunda vez está gritando y no 2, no 5, no 10, mucha gente está gritando al fondo y se ven los gestos. Y Bengochea está ahí al lado y no hace esa segunda parada. Bueno, ahí tenéis, segunda parada, suspensión temporal del partido. Pero vuelvo a hablar de violencia verbal. No habla nada de cánticos racistas, homófobos o de cualquier tipo de específico de violencia verbal. Y dice motivos. Aquí es donde está el meollo de la cuestión. La violencia verbal en los campos de fútbol de toda España es una realidad incuestionable. Por este motivo, eliminar los insultos hacia rivales y árbitros es uno de los principales objetivos de la Real Federación Española de Fútbol y de las federaciones territoriales. Dice, por este motivo, el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, en coordinación con los comités arbitrales de las federaciones territoriales, han redactado un protocolo de actuación efectiva contra la violencia verbal y con la intención de combatir las amenazas, insultos y las manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas e intolerantes. Como podéis ver, se habla de violencia verbal en un sentido amplio, no específica casos de raza. También lo que se llama violencia verbal por motivos de odio de cualquier tipo, pues se tiene que manifestar. Y la prueba la tenemos precisamente esta misma temporada en un partido de Osasuna, un tuit de mi amigo Statham, pero donde hace referencia a un hecho ocurrido en el Reino de Navarra, en un Osasuna Getafe, en los que también se profirieron gritos de Greenwood, muérete, por parte de la misma grada, y Sánchez Martínez, para que veáis que sí que es necesario, o sí que el árbitro debe o puede incluir esos gritos en sus actas, ponía: público, durante el transcurso del partido se tuvo que informar por la megafonía del estadio de los incidentes relacionados con el público en el minuto 78 para activar el protocolo sobre la violencia verbal al producirse insultos de forma continuada, mientras que en el minuto 90+1 se avisó para que no se lanzaran balones, tal. Por lo tanto, queda claro, igual que Sánchez Martínez incluyó los gritos, no los gritos, sino la parada, hizo la parada debida ante los gritos de Greenwood, muérete, y lo hizo constar en su acta, Martínez Munuera no lo hizo, pese a que ha quedado demostrado que los jugadores de Real Madrid le advirtieron en ello. Pero tengo que deducir que Martínez Munuera ha actuado de la misma forma que han actuado todos los árbitros hasta ahora con Vinicius.
hay muchos periodistas, bueno, sí, hay muchos periodistas que están diciendo que, bueno, que ¿por qué Vinicius y no el resto? Bueno, ¿por qué Vinicius? Pues, a ver, Vinicius es el jugador más acosado de la liga. No hay ningún jugador en España que reciba tal nivel de acoso, porque es de forma sostenida, no es algún partido, se le dice a Vinicius. Es que a Fekir le dijeron en Vallecas, oye, a Fekir le dijeron en Vallecas, inadmisible, pero es que a Vinicius se lo dicen en cada estadio, cada jornada que sale a jugar fuera de casa, cada partido, ¿vale? Y sin embargo, pese a que el comunicado del CTA dice que los árbitros responden solo a insultos racistas, los árbitros no han actuado en ningún caso que se han producido insultos racistas. Hemos llegado a ver una de las escenas más crueles que he visto yo en toda esta historia de Vinicius fue aquel partido de Valladolid. No me acuerdo el nombre del colegiado ahora. Recordaréis que Vinicius está en el centro del campo, casi en el punto central con el colegiado, y va a ser sustituido. El árbitro no le deja salir a Vinicius por la zona de banquillos y le dice que tiene que dar la vuelta por todo el terreno de juego. Vinicius dice que por qué, que más o menos está en la misma distancia, que por qué no puede salir por allí, y el árbitro le combina otra vez a salir dando la vuelta. Y Vinicius le dice, pero es que me van a insultar, me van a decir. De hecho, hasta llegó a hacer un gesto, ¿vale? De escucha lo que me van a decir. Estate atento. Que fue ya en el rizzo del ridículo, por muchos interpretado como un estás loco. Yo no voy a decir que Vinicius le decía que estaba loco cuando le estaba diciendo escucha lo que van a decir. Y lo que le dijeron fueron auténticas barbaridades. Por supuesto, también insultos racistas. Le tiraron de todo, le llamaron de todo. Y tuvo que hacer un viacrucis por todo el estadio de Pucela, aguantando, sobre todo cuando llegó al gol, pues todo tipo de vejaciones. Y eso fue porque el árbitro le salió de las narices que fuera así. O sea, ya ahí ya no solo el árbitro no incluyó todos esos insultos, todos esos lanzamientos de objetos contra el brasileño, todas aquellas vejaciones, sino que es que fue el árbitro el que le obligó a pasar por eso cuando el jugador le dijo, me van a hacer eso. Eso es lo que le ha pasado a Vinicius durante este año y medio. Y los árbitros han hecho caso omiso. Tengo que entender que los árbitros han hecho caso omiso porque tienen una consigna de hacer caso omiso. No tengo otra forma de explicar esto. No hay otra forma de explicarlo si no han contemplado ningún tipo de grito, como sí lo ha hecho Sánchez Martínez en el caso de Greenwood. Tengo que entender que hacen esto cuando manipulan el comunicado del CTA y tengo que entender que hacen esto cuando a sus voceros, obviamente, hablan al dictado de ellos, también les hacen mentir en los medios y decir que es que solo hay que apuntar los gritos racistas cuando eso es, visto el protocolo, absolutamente falso, mentira. Entonces, este es el contexto en el que estamos ahora. Unos medios que, por cierto, quiero comentar una cosa. Hemos visto estos días, pero es que, por más que lo denuncies, lo siguen haciendo. Viendo como los medios han hablado de que Osasuna ha escrito un comunicado contra el Real Madrid. Lo vi ayer en el diario AS, lo vi en un vídeo que sale con el Chiringuito, también lo he visto, que también hablaban de que el Madrid había respondido, que Osasuna había arremetido contra el Real Madrid por su comunicado, su denuncia, y han seguido con esta información cuando ya se ha demostrado que están mintiendo, igual que han mentido con lo de los insultos racistas en el acto, igual que todo. Osasuna en ningún momento ha hecho un comunicado en contra del Real Madrid. Precisamente Osasuna lo que hizo fue un comunicado contra los medios de comunicación, que advertían de que que habían habido actitudes racistas en la grada de Osasuna. Bueno, podemos acudir al comunicado de Real Madrid, donde se ve claramente que no hay un pronunciamiento en torno a los insultos racistas. Antes hemos visto la denuncia específica donde se habla de violencia verbal, insultos, gritos y vejatorios dirigidos de forma reiterada. En ningún caso se habla de insultos racistas, y lo de insultos racistas en el comunicado de Real Madrid lo que habla es de los insultos racistas que se produjeron en el Estadio Olímpico de Montjuic y en el Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid en partidos de Champions, donde también se profirieron insultos racistas que han sido denunciados a la Fiscalía. Y por supuesto dirá que están
cuadrados en un contexto de rivalidad deportiva y no pasará nada. Así nos va. Pero simplemente cuento esto para advertir que los medios de comunicación no paran de mentir en torno a este tema, que el CTA no para de mentir en torno a este tema, que el marco general de los medios de comunicación y del CTA es dejar indefenso a este chaval ante esta jauría de animales y que, bueno, pues que, ¿cómo no va a decir? ¿Cómo no se le va a escapar gestos? ¿Cómo no va a responder este chaval? Si es que lo tienen plantado delante de una caterva de animales, diciéndole todo tipo de salvajadas. Y es ahí donde quiero hacer una mención, bueno, primero una mención a la cuestión del delegado federativo. Parece ser que hay un delegado federativo que es el que tiene que recoger, sin que el árbitro esté exento o de la responsabilidad o eximido de responsabilidad de hacer constar insultos de ese calado, hay un delegado federativo en la grada que recoge todos los insultos, todos, desde el más nimio hasta el más grave, que se hacen en la grada en un partido. Ayer vimos la lectura de lo que se dijo en el Reino de Navarra, un informe bastante extenso, donde se especificaba desde el minutaje, los segundos que duraban los gritos, no ya la grada, sino la sección de la grada y la ubicación específica de los cánticos en los que se producía cada cántico, cada insulto que se lanzaba contra los jugadores o contra el colegiado. Un informe muy extenso, pero muy extenso, por cierto. El grito de Vinicius Moreté no fue el más grave que se dijo ayer, se dijo el sábado en el Reino de Navarra. Hay gritos contra Aragón, contra la afición del Zaragoza, casi que son una exaltación al terrorismo por parte además de un sector de la grada que me creo que son muy afines a según qué grupos que han sido terroristas, pero son una exaltación al terrorismo. Están hablando de poner bombas, de hacer explotar, de asesinar a gente de Zaragoza o de quien quiera. Me parece una salvajada. Y estos cánticos, que no me creo que solo hayan ocurrido ahí, tengo amigos de Zaragoza que me dicen que son habituales, me parece alucinante que haya un delegado federativo que recoja estos insultos regularmente y que esto quede en papel mojado. Que esto le hagan el mismo caso que los informes de Javier Enríquez en el Barça. Es decir, esto es, pero ¿en qué clase de fútbol de mierda tenemos en este país? ¿Cómo es posible que se permita que una grada diga esas barbaridades y aquí no pase nada? ¿Que les ponen una multita? O sea, por decir estas tropelías, hay que cerrar un estadio, cojones. No se puede permitir que una grada de filotarlas estén aquí diciendo que quieren poner una bomba en Aragón. ¿Pero nos hemos vuelto locos o qué? Y por supuesto no se puede permitir que se grite muérete a nadie. Y aquí es donde quiero ir. El discurso de odio. Hay ahora aquí una corriente, ayer el otro día lo discutía con Pepe, pero no solo Pepe. Yo a Pepe lo quiero mucho, no estoy de acuerdo con este tema, pero no solo Pepe. Estoy escuchando a mucha gente aquí decir, bueno, y es que no se puede dejar de insultar, es que separarían, si no se permite ningún insulto, también se insulta al árbitro, es que claro, ¿dónde se pone la línea? Yo creo que es fácil distinguir entre un insulto a un jugador, más allá de su gravedad, quiero decir, tonto, hijo puta. Pues de tonto a hijo puta hay un rango de insultos en graduación. Bien, eso es un insulto. Eso es un insulto. Yo no estoy de acuerdo con que se insulte a un jugador de forma sostenida. Pero esos son insultos. Otra cosa muy distinta es que se grite a alguien muérete. Desearle la muerte a una persona. Creo que eso ya entra dentro del rango de un grito de odio, de exaltación del odio. Por tanto, eso no es admisible. Eso es tan grave como un grito racista, homófobo o de cualquier tipo de índole de este tipo. Es inevitable que la autoridad, en este caso deportiva, federativa, incluso gubernativa, entre a actuar ahí. Nadie puede concebir que en cualquier otro deporte se hagan estos tipos de cánticos. O sea, nadie se imagina que en un partido de tenis alguien le grite
Nadal, muérete, porque inmediatamente ese espectador es expulsado de la cancha de tenis. Tampoco se puede concebir en una cancha de baloncesto. O sea, si tú en España gritas, fulanito muérete, si una grada grita, fulanito muérete, el partido de baloncesto es detenido. Lo hemos visto esta temporada con un grito grave, pero que no se pedía la muerte, llamaban asesino a Yabusel, como los árbitros no dudaron ni un segundo en parar inmediatamente el encuentro y en decir que a la siguiente se suspendía. La grada reaccionó contra los que lanzaban ese grito. Nadie imagina un deporte en el que se pueda permitir eso. Entonces, estamos instalados en una idea ya arcaica de que el fútbol, la grada de un estadio de fútbol, es un espacio donde uno puede atentar contra las normas más elementales de civismo, porque supone un espacio de impunidad. Y ahí se puede llamar, pues eso, maricón, se puede llamar negro, se puede llamar hijo puta, le puedes decir muérete a alguien, se puede decir te voy a poner una bomba. Bueno, pues con eso hay que acabar. Porque si el fútbol es eso, hay que acabar con el fútbol. Si eso es el fútbol, el objetivo es acabar con el fútbol. Yo creo que eso no es el fútbol. O sea, si el fútbol es brutalizar a la gente, si el fútbol es dar un espacio para que la gente exprese sus peores instintos, para que la gente se brutalice, para que la sociedad sea peor, para que se cree un caldo de cultivo de mierda socialmente, si eso es el fútbol, cerremos el fútbol. Lo que no podemos permitir es que el fútbol sirva para hacer peor la vida de las personas. Porque esto hace peor la vida de las personas. Porque el cántico que se profiere ahí no se queda ahí. Lo que se dice ahí luego sale de ahí. Inevitablemente. Entonces, no me vale esos argumentos de que dónde ponemos el fútbol siempre ha sido así, que el fútbol es la ópera, que si el fútbol... Vamos a dejar de tomar el fútbol como algo tribal. Vamos a dejar de tomar el fútbol como la reacción emocional a las frustraciones personales de cada uno. Si uno tiene un problema personal, que se estampe con la cabeza en la pared en su casa, pero que no lo haga manifestando sus traumas en clave odio hacia los demás, en clave hacia nadie. Y en parte el antimadridismo lo que no quiere es arreglar esta situación porque quieren porque para ellos ese marco que es el fútbol español es un marco de expresión de un odio emocional que excede lo deportivo, que tiene una significación paralela en otros ámbitos sociales, políticos, y en la que necesitan expresar ese odio. Y ahí meto aficionados, no ultras, aficionados normales, millones de aficionados normales, y a muchísimos medios de comunicación y de medios de comunicación. Necesitan ese espacio que es el fútbol español para expresar ese odio, que es el antimadridismo, que, repito, va más allá de lo deportivo. Pues es inadmisible. Es inadmisible y contra eso es contra lo que tenemos que luchar todos y sobre todo los madridistas. Es decir, que no vamos a permitir, como está haciendo ahora el club con esta denuncia y con sus jugadores denunciando, que no vamos a permitir ninguna expresión de odio más. El Real Madrid expulsó a 17 socios por gritar Messi es un normal. Bien hecho. Yo contra el que grita gritos homófobos en el Bernabéu contra Guardiola, esos no son de los míos. En eso yo estoy con Guardiola. Contra el que prefiera un grito racista contra un jugador del Barça o del Atleti, ahí me tienen con el jugador del Atlético o del Barça. Esos no son de los míos. Esos cuanto más lejos de mi estadio, mejor. Porque antes que el fútbol están las personas. Entonces, el que no quiera ser una persona, perfecto, pero fuera de mi estadio, fuera del fútbol. Y contra eso no cabe ni un tipo de tibieza. Entonces, bien hecho por el Real Madrid por comenzar a luchar de verdad contra esto. Y bueno, y ahí está el CTA intentando que no se cambie. Me gustaría haber visto el acta federativa, ese informe tan extenso y tan minucioso del día de Mestalla en el que se expulsó a Vinicius. Si lo recogió con la misma precisión
y bueno, que lo hizo el delegado federativo del Reino de Navarra, sería maravilloso poder ver qué es lo que expuso, y dejaría en evidencia a mucha gente que ha aprovechado este episodio, uno más, para, insisto, expandir ese odio que se llama antimadridismo, que está bajo gran parte de las miserias que soportan al fútbol español. Bravo por el club, seguimos. No quieren acabar con el odio en el fútbol español porque gran parte del fútbol español, de la industria del fútbol español, se basa en el odio al Real Madrid.